Hace, no sé, un año o dos o algo así, yo recuerdo que prediqué un sermón que lo habíamos titulado, ¿verdad? Servolution. Y no sé si está por ahí para ponerlo, ¿sí? Servolution. Y la palabra Servolution tenía que ver con la revolución por el servicio, ¿no? Y me acuerdo que estaba repasando ese mensaje entendíamos que Dios quería revolucionar el mundo por medio del servicio. El mundo quiere ser revolucionado por medio del poder, de la imposición y en algunos casos incluso de una supuesta democracia donde el pueblo o la mayoría va a dar su opinión y todo eso. Pero la verdad entendemos cuando miramos la vida de Jesús, y vamos a mirar unos cuantos detalles ahora, el mundo no se impacta por eso. El mundo no se transforma por eso. El mundo se transforma cuando se le sirve. Y en esto quiero centrarme hoy, en el servicio al que Dios nos ha llamado. Y habíamos dicho que servir era amar, y amar era servir, y servir era hacer feliz a los demás. Diga conmigo, servir es hacer feliz a los demás. Eso es servir. Cuando uno sirve a otro, sirve en principio, puede ser por obligación, ¿verdad? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que estoy consiguiendo al servir a alguien? Le estoy haciendo más fácil la vida, le estoy haciendo descansar más, porque si no, no lo hago yo, lo tendría que hacer él. Le estoy haciendo probablemente feliz. Servir es eso. Y una de los matices, de los conceptos que Dios quiere que tengamos todos los cristianos, todos, los grandes, los chicos, los padres, los hijos, todos, es que parte de nuestra razón de vivir ahora, que somos cristianos, es servir. Y quiero que vengas conmigo a el libro de Hechos, capítulo 10. Quiero basarme en 3 preguntas. Y nos las vamos a hacer y las haremos luego en la conclusión. ¿Estoy sirviendo? Si estoy sirviendo, ¿a quién estoy sirviendo? Y vamos, por último, es ¿por qué estoy sirviendo? Y sobre esas 3 quiero que gire todo el mensaje en esta mañana. Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Esta conversación la tiene Pedro predicándole a la familia de Cornelio, ¿sí? Y entonces en la exposición que le está haciendo, él empieza a contarle la historia. Piensen ustedes que es un judío que conoce, Pedro, muy bien la historia del pueblo judío y se la está comentando a un romano que no tenía por qué tener mucha información del pueblo judío. Entonces, cuando él está contando eso, se lo cuenta como alguien que no conoce nada. Y entonces le dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Y entre paréntesis, no a ti, romano, a los hijos de Israel, a nosotros, ¿verdad? Porque los judíos tenían ese concepto de que ellos eran los elegidos y con ellos tenía que ver Dios, no con los demás. Y aquí en esta conversación, en este encuentro de Pedro con Cornelio, es cuando se rompe esa idea. Pero así empieza él, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y ahora en el versículo 38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si algo caracteriza el paso de Jesús por la tierra, fue que constantemente estaba sirviendo. Constantemente estaba sirviendo. El Dios de los cielos y de la tierra, es más, del trino Dios, el que creó, porque Él fue el que creó, el origen de todo está en Él. Él que lo diseñó todo, viene para servir, para atendernos, y lo sigue haciendo todavía, pero en este momento está sirviendo, está caminando por las calles de Israel, sirviendo a todo el mundo. Dice aquí, haciendo
vienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. El concepto, la carga de Jesús no era otra sino atenderla. Luego podemos ver el propósito, pero el modus operandi de su vida era servir. Entonces te encuentra, ve tu necesidad y te atiende. Te encuentra, ve tu necesidad y te atiende. Y cada vez que lo vemos paseando, se detenía con los ciegos, con el leproso, se detenía con el padre, con Jairo, se detenía con todos y a todos de forma limitada, porque él era en ese momento persona, no estaba en todos lados, estaba en un sitio, pero donde él estaba ministrando y tratando a la gente. En Lucas 22, 27 dice, porque ¿cuál es el mayor? Él, hablando él, dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y vuelve a comparar otra vez dos actitudes. ¿Qué actitud tengo yo? Dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? En el concepto de nosotros, ¿no es mayor el que se sienta y menor el que sirve? Y entonces dice, sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, a la primera pregunta, ¿estoy sirviendo y pensando en Jesús? Es que no hizo otra cosa. Hermanos, es que no hizo otra cosa. Todo lo que hacía, el trato con sus discípulos, aún el trato con los sacerdotes, aunque lo vemos en algún momento pleiteando, toda la actitud de él nunca fue crítica, ni fue para pelear y a humillar a nadie. Todo lo que él fue a levantar a la gente. Todo eso, ese matiz, sirvo. Cierra un momento tus ojos, por favor. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y vuelvo, mire, mi intención como pastor de esta iglesia es hacerte reflexionar en tu vida y que la compares con el espejo que es la Biblia. Te levantas por la mañana y te acuestas por la noche. Empiezas la semana el lunes y la terminas el domingo. Y yo te pregunto, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cuántas cosas de las que haces podrías decir, esto lo estoy haciendo sirviendo a alguien? Esto lo estoy haciendo sirviendo a alguien. La actitud de servicio, hermano. La actitud de servicio es una característica del corazón del cristiano. Porque es la característica del corazón de él. Era Jesús el siervo. Y la otra pregunta sería, ¿y a quién sirvió? ¿A quién sirves tú? Vamos a ver a quién sirvió Jesús. Dice aquí en Mateo 20, 28, dice, ¿cómo el Hijo del Hombre no vino para ser servido? ¿Sino para qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿a quién sirvió? Sirvió a su gente, sirvió a su generación, sirvió al hombre. No sirvió a sociedades que buscaban no sé qué cosa, sirvió a la gente. Cuando Dios nos mira y nos quiere honrar, premiar, mira quién se beneficia de tu vida. Te dije que cerraras los ojos y meditaras. ¿Yo sirvo? Yo te pregunto, ¿tú sirves? ¿Cuántas horas del día sirves? ¿Cuántas horas del día sirvo yo? ¿Cuántas horas del día yo la dedico para amar a alguien? Lo cual es servir a alguien, lo cual es hacer feliz a alguien. ¿Cuánto tiempo del día dedicas tú a hacer feliz a alguien? Hijos, ¿cuánto tiempo de ustedes dedican a hacer feliz a sus padres? Esposo, ¿cuánto tiempo dedicamos al día para ser feliz? Feliz. No hacer bien. Feliz a nuestra esposa. Esposa, ¿cuántas cosas hacéis vosotras para ser feliz? ¿Hay esa preocupación en mi día por hacer feliz al marido? No quiero entrar en el matrimonio, porque entonces sí que nos vamos a otro sitio, pero ustedes entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Y esas partes de servicio se han perdido. Se han perdido en la sociedad, se han perdido en la política, se han perdido en la empresa. ¿Usted ha visto algún empresario sirviendo a sus empleados? ¿No es más bien el empleado el que sirve y el empresario el que espera que el empleado le sirva? ¿Cuántos detalles tenemos aún como empleados? Porque usted
la mayoría de los que están aquí trabajan por cuenta ajena. Es decir, trabajan para alguien. Te pregunto, cuando tú trabajas para alguien, ¿cuántos de los detalles que haces se podría decir que los haces de corazón porque estás sirviendo a esa persona? Cuando el servicio es por obligación, ya perdió una gran cantidad de poder. Cuando el servicio es por una transacción económica, porque necesito dinero, ya perdió una gran cantidad de poder. Pero aún así podríamos hacerlo cargado de lo que el Señor nos dice, de amor. Porque servir sin amor es porque hay otra motivación. Tú cuando atiendes a tu esposa, o esposa cuando atiendes a tu esposo, cuando a tus hijos o hijos atienden a sus padres, ¿cuál es el sentimiento último? ¿Cuál es el sentimiento último? ¿Por qué lo haces? Y Jesús dijo, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Mire, bendijo a todos los que tenía a su alrededor. Y aún así, todavía planeó para el futuro. Y lo planeó también que 2000 años después, aquí estamos nosotros sirviendo al Señor, amando al Señor, conectándonos con Él, recibiendo de Él, porque lo dejó preparado. Así que no solamente hizo el bien, sino planificó el futuro. Y entonces entrenó a 12. Y con esos 12 empezó todo un itinerario, un proceso que todavía está. ¿Cuál es la base de todo ese caminar de 2000 años? ¿Qué ha sostenido la vida de la iglesia durante 2000 años? Es muy interesante esto. Juan 13:34, búsquelo. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Nuevo, pero si eso ya lo dijo en Deuteronomio. Nuevo. Sí, aquí está la diferencia del nuevo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y entonces nos lleva a pensar, yo amo, mi nivel de amor, ¿en qué porcentaje se acerca a esos parámetros? ¿Cuánto del amor de Dios llego yo a poderme comparar? Porque el mandamiento nuevo no era que se amen, porque amarse estaba en la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que eso era conocido. Primera parte y segunda parte de las 10 mandamientos de la ley de Dios. Resumidos, 2. Así que eso ya estaba. La parte nueva, ¿cómo es? La parte nueva es como Cristo, cuando Él vino y caminó, nos dejó ejemplo de cómo había que amar. Así que ya no era ama según tus criterios, dice ama como yo he amado. Trata a tu generación como yo la he tratado. Sirve a tu familia como yo he servido. Honra a tus líderes, a tus políticos como yo lo hago. Respeta como yo lo hago. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Fíjate que este mandamiento, que viene a ser el segundo mandamiento, levantado a nivel de como Jesús lo hacía, pero este segundo mandamiento en el Nuevo Testamento aparece 10 veces. 10 veces se repite ese mandamiento. Con lo cual uno se da cuenta, pues lógicamente cuando se repite tantas cosas, sobre todo en la Biblia, ¿verdad? En hermenéutica, cuando estudiamos acerca de sacarle sentido a las cosas y cómo entender, cuando algo se repite tantas veces es porque el Señor tiene un gran interés en que eso se sepa. Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real. La ley real. Cuando me fui es basilisco, cuando me fui a esta palabra real, habla de la ley del rey. La ley máxima. La ley que no tiene otra por encima, ¿no? Y dice Santiago 2:8, dice, si en verdad cumplís la ley real, basiliscos, conforme a la escritura, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces el Señor servía, claro, si es que no hizo otra cosa. ¿Y a quién servía?
Bueno, en principio a la generación que tenía, pero siempre se proyectó no solo en esa generación, sino en los que venían por detrás, porque su preocupación no era que se salvaran los que estaban con él, la preocupación era que se salvara toda la generación, toda la humanidad. Pero, ¿por qué? La primera pregunta para ti es si sirves. La pregunta es, ¿a quién? La tercera es, ¿por qué? Vamos a ver el por qué con Jesús. ¿Por qué Jesús sirvió? ¿Por qué Jesús sirvió? Yo pensaba, Señor, la verdad que todo el tema de la salvación ha tomado mucho tiempo. No lo podía haber hecho más corto. No podías haber hecho un milagro y haber dicho, ¿cuántos aquí creen que Dios sabe el presente, el pasado y el futuro? ¿Verdad? Él es omnisciente, entonces conoce todo. Si Él conoce el pasado, el presente y el futuro, es decir, conoce el futuro, ¿usted cree que Dios conoce el futuro? Es difícil de explicarlo, ¿no? Pero se supone que sí, si es omnisciente, Dios conoce el futuro. Es más, hasta lo tiene prediseñado, ¿no? Ya hemos aprendido eso. Si conoce el futuro, ¿usted cree que Dios sabe quién se va a salvar y quién no? No. Y si Él sabe quién se va a salvar y quién no, yo me pregunto, ¿para qué nos liamos con todo este rollo? ¿No podía haberse ahorrado toda esta vida? ¿Nunca lo ha pensado? Imagínense en el Edén. Adán y Eva fallan, viene Dios a hablar con ellos, los encuentra tapándose con la hoja de higuera aquella, ¿verdad? Y toda la risa esa, y entonces se sientan a charlar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicieron? ¿Y cómo fue? Y tal. Y entonces Dios se para un momento y dice, bueno, pues hay que buscar una solución. En Génesis 3:15 se nos dice que la solución va a estar, queda ahí implícito, en el Cristo que iba a morir en la cruz. Pero oye, si seguimos la cuenta de los años, hay unos 4.000 años entre Adán, la historia, si sumas, unos 4.000 años entre Adán y Jesús, más 2 hasta aquí, son 6.000. Pero esos 4.000 años no se podían haber ahorrado. Y estos 2 que llevamos, no los podíamos haber ahorrado. Dios no sabía ya quién se iba a salvar y quién no. Ustedes me dijeron que sí. Entonces Él podía haberse sentado con Adán y Eva y haber dicho, vamos a ver, yo aquí no quiero estar enredando ni dando tiempo tal, ni nada, además quiero evitar sufrimiento. Miren, van a nacer de aquí a 6.000 años, que es cuando va a estar predicando Sergio el sermón ese, van a nacer unos cuantos miles de millones de personas. Pero yo ya sé que se van a salvar este porcentaje. A ver, Adán, Eva y yo, vamos a votar. Lo hacemos, nos evitamos los 6.000 años y simplemente a los que se van a salvar les ponemos en el cielo y ya está. Y los demás, porque los ponemos directamente en el infierno. ¿Para qué vamos a estar aquí ahora dándole vueltas mareando la perdiz? ¿Y por qué no lo hizo? ¿No va a ser al final así? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Cuántos aquí creen que van a ir al cielo? 4. ¿Cuántos querrían ir al cielo? Sí. ¿Cuántos saben que no van a ir al cielo? Vale. Está bien. Entonces, ¿para qué tanto rollo? Va al final, dice quiénes son los que van al cielo, dice quiénes son los que van al infierno, y ya está, y nos ahorramos todo y empezamos la vida eterna un poco antes. ¿Cuántos quieren empezar la vida eterna un poco antes? Ustedes ya no saben lo que responder, ¿no? Se piensa que hay truco. Pero esa es la verdad. Y entonces es lo que me doy cuenta, que antes de entrar en un juicio así, Dios te quiso dar una oportunidad. Porque al final no es Él el que toma la decisión de lo que va a ocurrir con tu vida. Lo que toma la decisión eres tú. Tú tomas la decisión. Y es verdad que habrá un juez, pero el juez va a juzgar sobre los hechos. Y los hechos hablan de ti. ¿Y quién hicieron esos hechos? ¿Tú? Entonces no es el juez el que te manda,
El juez es el que hace justicia y mide respecto a una ley. Y con esa ley se medirá tu vida. Una ley que ya conocemos. Pero dice el Señor que hay algo para lo que no hay ley, y es para el amor. Y ahí es donde el Dios quiere darle la vuelta a todas las cosas y decir, no, escúcheme, olvídense de los mandamientos. Porque si ustedes aman, si viven en el amor al Padre y el amor a los demás como a ti mismo, no hay ley, porque es que no quebrantas nada. Cuando estás amando y estás sirviendo y estás haciendo feliz a la gente y estás facilitándole la vida a la gente, tú no estás pecando, no se peca así. El pecado es cuando te inhibes de lo de alrededor y empiezas a mirarte a ti mismo y buscar la satisfacción propia. Porque eso fue lo que, entre otras cosas, podemos sacar del pecado de Eva. Eva veía que el fruto ese era bueno, era codiciable. ¿Para quién? Para ella. Para ella. Y podríamos aquí buscar muchos más, ¿no? Porque miras a los grandes hombres de la Biblia y una característica de todos ellos era que servían. Moisés estuvo viviendo como un rey, como un faraón. No sé quién vive mejor, si un rey o un faraón, pero por ahí andarán, ¿no? 40 años. Como un rey, como un señorito. Pero aún así había algo dentro de él. Y cuando él en un momento dado va a ver a su pueblo que estaba ahí en Egipto y lo ve sufriendo y lo ve perseguido y lo ve maltratado como esclavo, algo dentro de él se enardece. Y termina, y conocemos la historia, matando a un egipcio. Y cuando eso se descubre, el faraón, que le tenía media manía, lo quiere coger para matarlo, y así él se va. ¿Por qué lo engancha el Señor y lo trae de nuevo 40 años más tarde? Lo quería usarlo como libertador, pero ¿por qué por Moisés? ¿Sabe por qué? Por el amor que Moisés tenía por su pueblo. Y cuando uno empieza a ver la historia de Moisés, se empieza a dar cuenta, este hombre tenía una prioridad: el amor por su pueblo. Sirvió a su pueblo. Por amor mató al egipcio. Por amor, cuando Dios lo llama, viene. Por amor se enfrenta al faraón, porque él podría haber renunciado desde el principio a todo lo que Dios le estaba diciendo. Pero por amor fue movido a eso. Por amor se dirigió al punto, dirige al pueblo y lo saca de Israel, que deja a su familia atrás, se la tiene que traer luego el suegro. Yo no sé si la dejó adrede, no creo. Pero el suegro le trajo a la mujer y a los hijos, porque se los había dejado atrás. Por amor, en un momento dado, viene Dios y le dice: Moisés, permíteme, ponte a un ladito, mijo, voy a matar y eliminar a este pueblo, porque han levantado un ídolo, han adorado un ídolo, cuando ya les dije. Y Moisés dice: no, Señor. E intercede y se postra y llega a decir: Señor, primero yo que el pueblo. Es el amor y el servicio. Te pregunto, ¿tú sirves? ¿Hay alguien que porque tú te esfuerzas está siendo feliz? ¿Quién? ¿A quién sirve? ¿A quién sirve? ¿Por qué le estás sirviendo? Dice: yo me lo pego todo el día sirviendo, en el trabajo. No hago más que servir. ¿Pero por qué? Porque me pagan. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de eso. Y si te paras a pensar, nuestro radio de influencia de servicio de verdad es muy corto. ¿Sabe una cosa que va a pasar en la iglesia ahora que tenemos 2 cultos? Que el servicio va a ser una de las cosas que va a tener que levantarse, porque tenemos doble trabajo que el que tenemos normalmente. Para eso hace falta
el doble de puestos y del doble de gente sirviendo. Algunos van a levantarse temprano en la mañana, van a ir a la iglesia y se van a ir al final de la último servicio. En estos días estaba hablando con mi hija en México. Ellos tienen 3 cultos. Hay gente que viene en la mañana, a la primera hora de la mañana, se va a las 3 de la tarde. Le digo, ¿se irán echando chispas? No, se van gozosos porque han venido a servir. Es que eso marca la diferencia. ¿Por qué sirvo? ¿Quién es feliz porque tú haces algo? Cuando el amor del Señor está en tu corazón, cuando las motivaciones de Cristo están en tu corazón, entonces lo que tú haces lo disfrutas porque lo haces para el Señor. Es incómodo, puede ser, pero mi anhelo por servir, mi amor, todo este mes yo sentía que teníamos que hablar del servicio, porque es básico a la hora de enfrentar cualquier situación. Cuando el amor del Señor está en tu corazón, cuando las motivaciones de Cristo están en tu corazón, entonces lo que tú haces lo disfrutas porque lo haces para el Señor.